Hola, en este video vamos a hablar de heridas, traumatismo múltiple, lesiones por aplastamiento y fracturas. Las heridas que lesionan los tejidos blandos van desde desgarros hasta lesiones graves por aplastamiento. Tenemos que conocer la terminología y aquí la vamos a repasar. El objetivo igual, de todos modos, en todos los casos, es restaurar la integridad física y la función del tejido lesionado. Hay que registrar las características de la herida en la hoja de enfermería, hacer descripciones precisas y utilizar la terminología correcta. Entonces, para poder describir las lesiones, tenemos que conocer su terminología. La definición de laceración es rotura de la piel con bordes irregulares y venas emisarias. Una abulsión es un desgarro de un tejido de sus estructuras de soporte. Por ejemplo, abrasión es lo mismo que piel denudada. La equimosis o contusión es sangre atrapada bajo la superficie de la piel, similar a un hematoma que, por definición, es una masa parecida a un tumor de sangre atrapada bajo la piel. En el caso de una puñalada, se va a dar una incisión en la piel con bordes bien definidos, causada casi siempre por instrumentos afilados y por lo general es más profunda que larga. En cambio, el corte es una incisión en la piel con bordes también van a ser definidos y por lo general es más larga que profunda. Y finalmente, una marca es una herida que presenta el contorno del objeto, por ejemplo, la que deja un volante, que fue justamente la que ocasionó la herida. Según se indique, se puede cortar el cabello alrededor de la herida si se prevé que este cabello interferirá con el cierre de la herida. De forma habitual, el área circundante se va a limpiar con solución fisiológicas o solución salina normal y no debe permitirse que los antibacterianos, así como la iodopovidona o el peróxido de hidrógeno, penetren los planos profundos de la herida sin un enjuague completo, porque estos fármacos se usan nada más que para el lavado inicial porque lesionan el tejido expuesto y sano y el resultado es un daño adicional al tejido. Así que en un primer lavado sirven esos productos como la iodopovidona, pero para las siguientes curaciones vamos a utilizar nada más que solución salina. El tejido blando casi siempre se presenta con dolor localizado en el sitio de la herida. Entonces, lo que tenemos que hacer es colaborar con la higiene y el debridamiento de la herida. El debridamiento es que se vaya retirando el tejido necrosado y el producto, el detritus de la herida. Se va a irrigar de forma suave, no vamos a generar mucha presión para no dañar el pobre tejido que esté tratando de desarrollarse nuevo, pero con gran cantidad de solución fisiológica que es isotónica y que es estéril para eliminar la suciedad de la superficie. Se va a retirar el tejido desvitalizado, necrosado, y los cuerpos extraños, porque estos impiden la cicatrización y además estimulan la infección. Después del tratamiento se va a colocar un apósito no adherente para proteger la herida y para que sirva como una férula y un recordatorio al paciente de que esta área está lesionada. La herida se va a suturar según su naturaleza y tiempo desde que ocurrió la herida, el grado de contaminación y la vascularidad de los tejidos. Si el cierre primario está indicado, la herida se sutura y se engrapa. Casi siempre esto lo va a realizar el médico y lo va a realizar luego de aplicar anestesia local o alguna sedación moderada. El cierre de la herida va a comenzar cuando la grasa subcutánea se va a aproximar de manera laxa con algunos puntos
de sutura para cerrar el espacio muerto. Después se cierra la capa subcuticular y por último la epidermis. En lugar de suturas también se pueden utilizar tiras estériles con cinta microporosa o un fármaco adhesivo, pegamento para la piel, para cerrar las heridas limpias y superficiales. El cierre primario y diferido puede estar indicado si hay pérdida de tejido o si hay algún potencial alto de infección. Se puede usar una capa delgada de grasa para asegurar el drenaje e impedir la acumulación de exudado y se cubre con un apósito oclusivo. Si no hay signos de supuración, o sea, formación de drenaje purulento, se puede suturar la herida. Obviamente se administra un anestésico local previo a la sutura. Se va a tratar de inmovilizar y elevar el sitio para eliminar la acumulación de líquido en los espacios intersticiales de la herida. También está recomendado administrar profilaxis contra el tétano según la prescripción, con base al estado de la herida y la vacunación del usuario. Si la última revacunación del tétano se administró hace más de 5 años o si se desconoce el estado de vacunación, se debe aplicar una revacunación contra el tétanos. El traumatismo es una herida o lesión involuntaria o intencional infligida por un mecanismo frente al cual el cuerpo no puede protegerse. Es la primera causa de muerte en niños y adultos menores de 44 años. El alcohol y el empleo de drogas con frecuencia son factores tanto para los traumatismos contusos como para los penetrantes. Y hablando un poco de registro de evidencia forense, estas incluyen las descripciones de todas las heridas. Nosotros en la hoja de enfermería tenemos que volcar la valoración de todas las heridas, el mecanismo de la lesión, cómo fue que pasó, el momento de los acontecimientos, cuándo sucedió y presentación de la evidencia. Cuando se quita la ropa a la persona víctima de un traumatismo, tenemos que tener cuidado de no cortar a través de cualquier desgarro, punción, mancha de sangre o suciedad presentes en la ropa, si se sospecha que hay una actividad criminal atrás de esa lesión. Cada pieza de ropa se debe colocar en una bolsa individual de papel. No deben utilizarse bolsas de plástico porque estas retienen humedad y esto puede promover la formación de moho y hongos, lo que puede destruir la evidencia. Si la ropa está mojada, se debe colgar para que se seque. La ropa de ninguna manera se debe entregar a los familiares. Los valores se deben inventariar y colocar en la caja de seguridad del hospital o anotarse con claridad los nombres de los familiares que lo recibieron. Si un oficial de policía está presente, entonces va a recoger la ropa o cualquier artículo del paciente y cada artículo debe ser etiquetado y la transferencia de la custodia al oficial se debe registrar el nombre del oficial, la fecha y la hora en que se entregó. La evidencia no puede dejarse sin atención sola en la habitación. Es necesario mantener una cadena de custodia formal para que la evidencia sea válida y útil para los fines legales. Todas las muertes de pacientes que experimentan algún traumatismo se tienen que informar al médico forense. Si se sospecha suicidio u homicidio en un paciente fallecido por traumatismo, el médico legista va a revisar el cuerpo en el lugar y es el que va a autorizar el traslado del cuerpo al consultorio forense para realizar la necropsia. En ese caso, todas las sondas y accesos deben permanecer en su lugar. No retiramos ningún dispositivo biomédico. Las manos de los pacientes se deben cubrir con bolsas de papel para proteger la evidencia en las manos y la de debajo de las uñas. En el paciente sobreviviente se deben tomar muestras con un hisopo de las manos y uñas como evidencia potencial. Las fotografías de las heridas o la ropa también son esenciales y deben incluir una fotografía
con una regla de referencia y otra sin ella. La documentación también debe incluir, o sea, el registro de enfermería tiene que incluir cualquier declaración emitida por el paciente en sus propias palabras y entre comillas. Es esencial un corpus de evidencia. Si el caso del paciente se revisa en un juzgado en el futuro, la documentación clara ayuda al proceso judicial y a determinar las actividades que ocurrieron en el servicio de urgencia. Hablando, ¿no?, un poco de los traumatismos múltiples, se deben a un solo episodio catastrófico que causa lesiones potencialmente mortales en al menos 2 órganos o sistemas de órganos distintos. La mortalidad de los individuos con traumatismos múltiples se va a relacionar con la gravedad de las lesiones y el número de sistemas y órganos afectados. También influye la gravedad de cada lesión sola o combinada. Inmediatamente después de la lesión, el cuerpo se va a encontrar en un estado hipermetabólico, hipercoagulable y muy estresado. Esta atención al usuario con traumatismo múltiple va a requerir trabajo en equipo y va a ser un médico el que va a coordinar y va a tener la responsabilidad de coordinar el tratamiento. El personal de enfermería va a asumir la responsabilidad de valorar y vigilar al paciente, asegurar la vía respiratoria y el acceso intravenoso. También enfermería va a ser responsable de administrar los fármacos que se prescriban y de obtener las muestras de laboratorio y registrar las actividades y respuestas posteriores. Otra cosa que es súper importante en los traumatismos múltiples, se debe asumir siempre que hay una lesión en la médula espinal hasta que se demuestre lo contrario. La lesión que sea considerada como la menos importante en apariencia puede ser la más letal. Por ejemplo, una fractura pélvica que no es identificada hasta que se obtiene una radiografía puede ocasionar una hemorragia masiva y rápida en la cavidad pélvica, mientras que en una amputación evidente del brazo, la hemorragia puede detenerse por la respuesta normal de vasoconstricción del cuerpo. Y hablando un poco del tratamiento, los objetivos terapéuticos son determinar la extensión de las lesiones y, por supuesto, establecer prioridades de tratamiento. Cualquier herida que interfiera en una función fisiológica vital, como por ejemplo la vía aérea, la respiración o la circulación, implica una amenaza inmediata para la vida y, por supuesto, tiene la más alta prioridad para el tratamiento inmediato. Tan pronto como se reanima al sujeto, se quitan o cortan las ropas y se lleva a cabo una exploración física rápida. Las lesiones intraabdominales se clasifican como traumatismo penetrante y traumatismo contuso. Las lesiones abdominales penetrantes, por ejemplo, las que son causadas por heridas por armas de fuego o arma blanca, estas son graves y casi siempre requieren medidas quirúrgicas. El traumatismo abdominal penetrante tiene una incidencia alta de lesión a los órganos huecos, en particular al intestino delgado. El hígado es el órgano sólido lesionado con mayor frecuencia debido a su tamaño y ubicación anterior en el cuadrante superior derecho del abdomen. En las heridas por arma de fuego, el factor pronóstico más importante es la velocidad a la cual entra el proyectil al cuerpo. Los proyectiles de alta velocidad producen daño tisular más extenso. Todas las heridas abdominales por arma de fuego que cruzan el peritoneo o se vinculan con signos peritoneales van a requerir exploración quirúrgica. Así que ese usuario va a estar en ayunas y lo vamos a tener que tener preparado para entrar al quirófano. Algunas heridas por arma blanca se pueden tratar sin cirugía debido a la baja velocidad y menor penetración del instrumento. Ahora vamos a hablar un poquito del traumatismo contuso de abdomen, que puede ser resultado de accidentes de tránsito, caídas, golpes o explosiones. Este traumatismo contuso se relaciona por lo regular con lesiones extraabdominales al tórax, cabeza o extremidades.
Así que representan un desafío porque las lesiones pueden ser difíciles de detectar. La incidencia de complicaciones retardadas y vinculadas con el traumatismo es mayor en comparación con las heridas penetrantes. Esto es particularmente verdadero para las lesiones contusas que causan daño al hígado, riñones, o vasos sanguíneos que pueden provocar pérdidas masivas de sangre en la cavidad peritoneal. Y hablando un poquito de la valoración y de los hallazgos diagnósticos, vamos a explorar el abdomen como parte de la búsqueda de la valoración secundaria de signos obvios de lesión, incluidas lesiones penetrantes, hematomas y quemaduras. Se va a continuar en la valoración abdominal con la auscultación de los ruidos intestinales para registrar los datos y tener un punto de referencia a partir del cual se pueden advertir cambios. Si hay ausencia de ruidos intestinales, esto puede ser un signo temprano de compromiso intraperitoneal, aunque también el estrés puede disminuir o atenuar el peristaltismo y por ende los ruidos intestinales. La valoración abdominal adicional puede revelar distensión abdominal progresiva, defensa involuntaria, puede haber dolor a la palpación, rigidez muscular o dolor de rebote a la palpación, junto con los cambios en los ruidos intestinales. Todos estos representan signos de irritación peritoneal. También se puede reconocer la hipotensión y los síntomas de choque. Se valora el tórax y otros sistemas corporales para las lesiones que acompañan con frecuencias a las heridas intraabdominales. Si se supone que si hubo un trauma que generó una lesión abdominal, hay alto riesgo de que haya lesiones en otros sistemas. Y hablando un poquito de hemorragia interna, se va a valorar de forma continua los signos y síntomas de hemorragia interna y externa en el paciente. Se va a inspeccionar frente del cuerpo, flancos, espalda, en busca de coloración azulada, asimetría, quemadura y contusión. La tomografía axial computada abdominal nos permite la evaluación detallada del contenido abdominal y la exploración retroperitoneal. Sería el gold standard de prueba diagnóstica. Durante el periodo de reanimación se debe controlar el dolor con la administración de pequeñas dosis de opiáceos. En la lesión intraperitoneal, el abdomen se valora en busca de dolor a la palpación, dolor a la descompresión, rigidez, espasmo, aumento de la distensión y dolor. En cuanto a las lesiones genitourinarias, se va a realizar un estudio focalizado que de manera típica incluye una exploración rectal o vaginal para reconocer cualquier lesión de la pelvis, vejiga, uretra o pared intestinal. En cuanto al tratamiento con el traumatismo contuso, el paciente se va a mantener en la camilla para inmovilizar su columna. En el caso de que se haya instalado una tabla rígida, esta debe tratar de retirarse lo antes posible para evitar lesiones en la piel. Se va a mantener la inmovilización de la columna cervical mientras no se obtengan las radiografías y se descarte lesión de la columna, porque como ya vimos, hasta que no se haga la comprobación radiográfica, vamos a sospechar lesión cervical. Conocer el mecanismo de lesión, por ejemplo, la fuerza penetrante de un disparo o arma de fuego o cuchillo, o fuerza contusa de un golpe, es esencial para determinar el tipo de tratamiento requerido. Todas las heridas se localizan, cuentan y registran en la hoja de enfermería. En el caso de que la herida genere que sobresalga una víscera abdominal, esta de ninguna manera debe intentar introducirse, pero debe cubrirse con un apósito estéril, húmedo, con solución salina estéril, para que no se seque la víscera y evitar el daño en esta. El usuario va a quedar con suspensión de líquidos vía oral porque vamos a ya ir antelando una operación y el contenido del estómago se va a aspirar a través de una sonda nasogástrica que somos nosotros los que las vamos a colocar
Y esto es para reducir el riesgo de broncoaspiración y descomprimir el estómago como preparación para los procedimientos diagnósticos. En la mayoría de los casos, las lesiones contusas de hígado y vaso no se tratan con medidas quirúrgicas. En cuanto a las lesiones por aplastamiento, estas ocurren cuando un individuo es atrapado entre fuerzas opuestas, por ejemplo, cuando es atropellado por un vehículo en movimiento o aplastado entre dos automóviles o bajo un edificio colapsado. El tratamiento para las lesiones por aplastamiento, junto con el mantenimiento de la vía aérea, la respiración y la circulación, se va a observar al paciente en busca de signos de insuficiencia renal aguda. La lesión de la espalda puede producir daño renal. El daño muscular, aparte de consideración, un daño muscular importante, grandes cantidades, porciones de músculo dañadas, pueden provocar una cosa que se llama rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis. Este es un síndrome tóxico causado por la liberación de mioglobina del músculo esquelético isquémico, lo que da como resultado necrosis tubular aguda. La tríada clásica de manifestaciones clínicas que sugieren rhabdomiólisis incluye mialgias, mia es de músculo, algia de dolor. Las mialgias son, los pacientes van a referir como calambres musculares, debilidad muscular generalizada y orina oscura. En el caso de que se lesione una extremidad, esta se va a elevar para aliviar la hinchazón y la presión. En el caso de que se desarrolle un síndrome compartimental, el médico puede llegar a realizar una fasciotomía, es decir, una incisión quirúrgica al nivel de la fascia, fasciotomía, para restaurar la función neurovascular. Los fármacos para el dolor y la ansiedad se administran según lo prescripto y hay que trasladar al paciente al quirófano lo antes posible para el desbridamiento de la herida y la reparación de la fractura. En el caso de que lo hubiera, si está disponible, la utilización de una cámara hiperbárica de oxígeno para oxigenar el tejido aplastado funciona muy bien. El tratamiento adecuado en una fractura de cráneo puede determinar el resultado final del paciente y representar la diferencia entre la recuperación y la discapacidad. Cuando exploramos la fractura, la parte del cuerpo esta se va a manipular con suavidad y lo menos posible. Vamos a cortar la ropa para visualizar la parte afectada y vamos a valorar el dolor sobre o cerca de un hueso, hinchazón y alteración circulatoria que detectemos. Se va a evaluar al paciente en busca de equimosis, dolor a la palpación y crepitación. Cuando hablamos del tratamiento, bueno, se va a conducir primero a la valoración primaria, que implica la valoración de la vía aérea, respiración y circulación. Incluye la circulación, los pulsos en las extremidades. Se va a evaluar al paciente con respecto a lesiones neurológicas o abdominales antes de tratar la extremidad, a menos que se detecte una extremidad sin pulso. Si encontramos una extremidad sin pulso, vamos a tener que colocarla en una alineación adecuada. Y si la extremidad sin pulso afecta a una cadera o al fémur fracturado, se puede llegar a aplicar una tracción con férula portátil del tipo HER, es un aparato de tracción en línea, para conseguir este alineamiento. Si aún así el reposicionamiento no es eficaz para restaurar el pulso, entonces hay que hacer una valoración total del cuerpo, seguida de la transferencia al quirófano para una arteriografía y posiblemente reparación de una arteria frente a la amputación, para que no se pierda la extremidad.
Después de la valoración inicial, se exploran y se van a tratar todas las lesiones identificadas según su prioridad. Se va a inspeccionar la parte fracturada del cuerpo. Este abordaje va a ser sistemático, de pies a cabezas, y vamos a inspeccionar todo el cuerpo y observar y vamos a buscar laceraciones, hinchazón, deformidades, incluyendo angulación, que que es lo mismo que decir flexión, acortamiento, rotación y asimetría, que son todos signos de una lesión. Es decir, que pueden indicar, son signos que pueden indicar fractura. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.